Bienvenidos de nuevo a mi canal, al canal de Raúl Sacrés. Bueno, como hace unos pocos días venía anunciando, he querido recoger ciertas leyendas. Habéis visto una pequeña presentación de ese perro que parece que persigue a un aldeano, sobre todo con el tema del vampirismo. Quizás en esta ocasión incluso podemos relacionarlo con el propio chupacabras. Pero vamos a entrar en materia directamente y luego seréis vosotros los que decidiréis o veréis que ciertas leyendas, ciertas historias nos llegan hasta nuestros días y con ello no quiere decir que no sean verdad. Al contrario, mucha gente todavía a día de hoy en el propio pueblo, gente que es mayor, dice que aquello ocurrió. Pero bueno, vamos a sentar las bases y nos vamos a mover directamente hacia la provincia de Tarragona, justamente en un pueblo llamado Pratdip. Para los que no sabéis un poco de catalán, Pratdip significa el prado de los perros. Con esto me diréis, bueno, prado está muy bien definido. ¿Qué es un dip? Bueno, un dip, en la definición mitológica quizás que podamos tener aquí, lo que está implicando es un perro, posiblemente que se alimenta de sangre, que vive en las montañas y que es algo así como vampiro, que incluso ataca ganado, pero puede atacar también a personas. Fijaros que en este pueblo de Pratdip, como siempre digo, aquí tengo mi pequeña chuleta, este pueblo de Pratdip ha incluido incluso en su propio escudo, en su propia tipografía del escudo, lo que sería un dip o lo que sería el perro. Es decir, hubo quizás tantos ataques, tanta sensación de miedo por aquella región que han querido incluir estos propios perros, estos dips, estos perros vampiros en el propio escudo. Pero vamos a ir más allá, explicaremos qué es lo que es el dip y en qué consiste este dip. Cuenta la leyenda, o cuenta la gente propiamente de aquella población, que los dip eran una especie como de perros, no muy grandes, quizás chiquititos, tamaño medio, que eran de color negro, pero tenían una característica, los ojos muy brillantes, y algunos aseguran incluso que eran de color rojo. Cualquier persona que deambulara a altas horas de la noche por aquellos caminos, aquellos bosques, aquella zona tan rural, podía ser atacado por estos dips, por estos perros vampiros. Sus ataques consistían en 2 punzadas, prácticamente a la altura del cuello, como dicen, que desangraban completamente a cualquier persona. Incluso auguran los propios de los pueblos que gente que estaba hasta altas horas de la noche seguramente en diferentes bares, en diferentes cantinas, bebiendo y disfrutando quizás después de ese día de largo trabajo con los propios amigos, que al circular por aquellos caminos eran atacados, que mucha gente desapareció y que luego fueron hallados sin una gota de sangre. Pero no solamente nos podemos quedar en las propias personas, como he dicho antes, a los ganados, reses, vacas, cabras, cualquier tipo de ganado que estuviera por aquellos bosques, por aquellas zonas, también era atacado. Y no solamente era atacado, que también era completamente desangrado. Es decir, aquí tenemos un símil bastante parecido a lo que sería el chupacabras, como lo conocemos como se conoce quizás en Latinoamérica, pero lo tenemos aquí en Cataluña. Prácticamente, fijaros, yo esto lo tengo a unos 100 kilómetros escasamente. Pero vamos a ir un poco a lo que es la historia para ver si realmente tienen un trasfondo de realidad o simplemente va a quedar en aquella leyenda que siempre se cuenta, que siempre se dice. Así que os voy a explicar un poco cómo empieza toda esta historia. Nos desplazamos hasta la población de Pratdip, en mitad de lo que sería esta zona rural de montaña, y nos encontramos que incluso había una propia ermita. Habían hecho una ermita más o menos unos 4 o 5 kilómetros, a diferencia de lo que es el pueblo. Hoy en día la evidencia o la población, como ha crecido, el pueblo ha crecido y quizás esta ermita de Santa Marina pertenece ya a esa población, pero en aquel momento que los dips atacaban a las personas, estaba alejado. ¿Por qué alejaron quizás esta ermita? La pusieron en mitad de ese bosque para que los dip, de alguna manera, esa fuerza divina de Dios, protegiera y no atacara a mucha gente. Por desgracia, conocemos que esta ermita data del año 1602, pero que en 1936, bajo la Guerra Civil Española, gran parte de esta ermita se quemó. Se dice incluso que en el altar había 4 perros que sostenían ese altar principal, los famosos dip.
pero tenemos una gran suerte a día de hoy, y es que algo parece ser que se salvó. Un retablo que a día de hoy está propiamente en la iglesia de Pratdip. En este retablo podemos observar también algunos perros, unos como una especie como que suben, esos perros agazapados en posición de ataque, y en la parte de abajo esos perros que dan una impresión. Cualquiera que los viera diría que pueden parecer Dobermans con ese rabo, con ese aspecto completamente negro, pero cuanto más es muy extraño. Gracias a esto estuvo en Reus este retablo y podemos verlo hoy en la propia iglesia. Iré poniendo imágenes para que lo podáis ir viendo y visualizando cómo sería este retablo donde está expuesto, y las imágenes también de Pratdip. En un primer momento, como os he dicho, el topónimo, lo que es el escudo de este pueblo, hoy en día quizás la sensación se asemeja bastante más a Pratdip. Incluso el propio perro es negro y tiene un aspecto como más feroz, pero sí que en su antigüedad había un perro en ese mismo escudo, el cual estaba como... era topos blancos y negros, como si fuera un dálmata, quizás quitándole esa velocidad para que no produjera tanto miedo, incluso lo que sería el propio escudo de un ayuntamiento de la provincia de Tarragona. Algunos aseguran, historiadores incluso, que los propios perros, los propios dib, eran perros que posiblemente de los mercaderes que podían acercarse a estas poblaciones podían llevar, y que en un momento dado se escapaban y acababan en la montaña, y que tras el tiempo, con el hambre, porque a lo mejor quizás la caza no sería de mayor, o cuando tuvieran mucha hambre podían bajar hasta las poblaciones, y en este concreto sería en Pratdip, y ahí se alimentarían tanto de ganado e incluso atacarían a las personas. Pero voy a ir más allá. Los relatos nos están hablando de que Pratdip, de que estos dib, de que estos perros vampiros que se alimentaban de sangre, tiene una característica muy peculiar. Antes os he dicho que eran de color negro, con los ojos brillantes y posiblemente rojos. Pero una pata, la pata derecha delantera de estos perros, parece ser que tenía algún problema físico, es decir, siempre la llevaba levantada. En el primer escudo, como os he dicho, que quizás querían quitarle esa velocidad, este perro se ve que la pata no la tiene bien. En el segundo caso, lo que nos encontramos es este perro negro, como estáis viendo también, pero que esa pata derecha delantera está levantada. Siempre se está marcando de algo para que todo esto tenga un símil con aquellas historias, con aquellas leyendas que todavía hoy se conocen. Y sin ir más lejos, una persona mayor de Pratdip habla todavía, que a día de hoy, quizás tenga 90 años más o menos, si no recuerdo mal ese señor, y nos comentaba, o ha comentado en alguna ocasión, incluso en televisión o en algún programa de radio, que incluso amigos suyos, mercaderes, personas que venían al pueblo en algún momento para vender su propia materia prima que podían tener, se encontraron con estos perros, es decir, acamparon, a lo mejor pasaron cerca de estos bosques que circundan lo que sería la población de Pratdip, y se encontraron con estos gruñidos, esta sensación, incluso con estos posibles avistamientos de estos perros que hoy, a día de hoy, todavía siguen manteniendo esa pata que parece ser que tiene alguna clara, que tiene algún defecto, o sea, es decir, como si fuera algo genético, aquello durante el tiempo, durante los siguientes cachorros que van naciendo, se siguen cumpliendo, o quizás no. Estoy pensando que si estamos hablando de perros vampiros, a lo mejor incluso estos perros nunca han muerto, con lo cual sigue siendo el mismo perro vampiro el que circunda lo que son los bosques de Pratdip. Gracias a este señor nos encontramos con una historia. Nos dice incluso que hay una cueva. Existe una cueva donde parece ser que este dib o estos dibs se escondían. Justamente es una carretera. Bueno, ya no podemos llamarlo ni carretera. Es un camino por medio del bosque en el cual va a dar desde la población de Pratdip hasta Reus. Imaginaros esa cantidad de terreno enorme, ese camino donde los dibs
parece ser que atacaban incluso a las personas.